Muy buenos días para todos. Sean todos muy bienvenidos. Damos gracias pues a Dios que nos tiene acá para ser expuestos a su palabra, ser preparados un poquito más para la eternidad y enseñarnos cómo vivir en este mundo mientras llega ese día. Tengan la amabilidad de acompañarme en sus Biblias. Quien no tenga una Biblia por alguna situación económica, no la haya podido comprar, por favor acérquese a un diácono para que le regale una copia de la Biblia. Los cristianos no les debe faltar la Biblia, deben andar para arriba y para abajo. La iglesia de Cristo es el pueblo del libro, debe mantener el libro. Es el primer libro que abrimos en la mañana y el último que cerramos en la noche. Vamos a estar leyendo, por favor, los versos 16 al 18. 16 al 18. Ya leímos el contexto inmediato, versos 6 al 15. Ahora vamos a leer la conexión y final. Voy a leer el verso 16, la iglesia el 17 y unidos el 18. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Espíritu Santo, que nos pones hoy al frente de estas últimas palabras del apóstol Pablo a su amada iglesia del primer siglo. Pablo desde Corinto, enviando esta carta por un mensajero que pudo ser Timoteo, se despide con estas palabras. Él sabía lo que pasaba allí, en aquella congregación. Tú le dijiste realmente, tú le inspiraste para que dijera exactamente lo que la iglesia necesitaba. Hoy, Señor, luego de más de 2000 años, tú has querido traer estas palabras en el cierre de esta preciosa carta. Y te pedimos, Espíritu Santo, que hoy tu pueblo entienda y reciba lo que entendió y recibió la iglesia de Tesalónica. Ayúdanos a todos, Espíritu Santo. Creemos en ti, esperamos en ti, dependemos de ti, Espíritu Santo. Haz tu obra en el nombre del Señor Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén. Por favor, toman asiento. Quien no haya apagado su celular o lo haya puesto en modo avión, por favor hágalo. Vamos a evitar toda clase de distracción para iniciar la palabra de Dios. Iniciamos dando gracias a Dios que nos permite, como decía el director de culto, concluir el estudio de una porción más, una carta más de su santa y bendita palabra. Desde hace algunos años, el Consejo de Ancianos de la Iglesia Misional fue guiada por el Espíritu Santo a iniciar el estudio consecutivo y expositivo del Nuevo Testamento en el sermón principal del día domingo. Y hemos avanzado verso a verso desde el Evangelio de Mateo hasta concluir hoy el estudio de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. No hemos usado ninguna clase de manipulación para no tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, de hablar de un solo versículo, ni un solo versículo, desde el Evangelio de Mateo hasta esta carta, de la cual ya hemos estudiado 44 de los 47 versículos, hemos pasado por alto un solo versículo. Pero al concluir la carta, también concluimos algo muy maravilloso. Concluimos el estudio de las 9 cartas paulinas que hemos visto desde Romanos. No solo vimos los 4 evangelios, el libro de Hechos, sino que vimos desde Romanos. Hemos visto las 9 cartas de Pablo a las iglesias del Nuevo Testamento, versículo por versículo. Eso se conoce como predicación expositiva. Y luego, con el favor de Dios, iniciaremos con 1 Timoteo. Entraremos a la sección de las cartas pastorales, a Timoteo 2, a Tito y a Filemón, con el favor de Dios. Y si Dios lo permite,
Llegaremos un día a Apocalipsis y terminaremos el Nuevo Testamento. Ahora, Pablo, luego de su exhortación en los versos 6 al 15, ante un problema que se había presentado, ante una incorrecta interpretación de una parte de la escatología dada por los falsos profetas, algunos hermanos habían comprado la idea de que el día del Señor estaba a la mano, que era ahí, era latente demasiado. Y entonces esos hermanos débiles en la fe, era una iglesia muy inmadura en algunos sentidos, entonces esos hermanos dicen, pues si el Señor Jesucristo ya viene, ya está aquí, ¿para qué trabajar más? ¿Para qué afanarme por una casa o por cosas? ¿Para qué maltratarme más? Que me sostengan el resto de la iglesia. Y como sabemos, esta era una iglesia muy recién establecida, era una iglesia pequeña y esto se convertía en una carga, en un problema para la iglesia. El domingo pasado estudiamos los versos 6 al 15 y lo titulábamos, tu trabajo le importa a Dios. A Dios le importan las motivaciones con las que trabajas y le importa en lo que trabajas. Y allí vimos las regulaciones, las exhortaciones y mandatos ante esto. A los que continuaban viviendo de una manera correcta, Él les da unas órdenes, apártense de ellos. Vean conmigo por favor el verso número 6. Pero os ordenamos, hermano, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Luego el verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Aquí había un peso de autoridad, era el Señor Jesucristo el que le ordenaba a la iglesia, no tengan en cuenta a los ociosos. Si se mueren de hambre, que se mueran de hambre, pero no los tengan en cuenta con un propósito, que se avergüencen. La palabra vergüenza la dejé para decir algo hoy. El mundo no quiere pasar vergüenza, el mundo no quiere ser avergonzado. Es una palabra que no quiero tocar. ¿Cuál fue el sentimiento de Adán y Eva luego que pecaron? Se avergonzaron, ¿verdad? O sea que la vergüenza para el pueblo de Dios es una bendición, es un regalo de Dios, es una virtud que el cristiano debe tener presente. El cristiano debe sentir verdadera vergüenza cada que peca contra Dios o hace algo incorrecto contra un hermano o contra cualquier persona. Él debe sentir vergüenza. Y el propósito de esa palabra vergüenza en el texto es la restauración del hermano. El domingo explicaba que el hermano debe sentir vergüenza, pero como es una vergüenza santa y él es verdadero creyente, él debe, dado el caso incluso, pararse con el salón así como está acá al frente y decirles, hermanos, le pido perdón a Dios y les pido perdón a ustedes. Es una vergüenza restauradora y debemos nosotros aceptarla. Nosotros debemos pedirle, Señor, dame vergüenza cada que falle al blanco. Dame vergüenza, verdaderamente vergüenza, que me duela y que me lleve a decir, perdóname, Señor, y al hermano o a la iglesia, perdónenme. Pero también se dirige a los que estaban ya cometiendo este agravio a la iglesia. Y se dirige a ellos primero para exhortarlos. Recuerden el ejemplo que les di. Del verso 7 en adelante Pablo empieza a decirles, yo les di un ejemplo, yo fui un patrón de ejemplo de trabajo. Así que mírenme, imítenme a mí, imiten cómo trabajé. Con esto los lleva a aquella regla que suena muy fuerte, pero que viene de parte de Dios, y es, porque es que yo les dije a ustedes, yo les enseñé que el que no quiera trabajar en nada, que tampoco coma. Y luego en el verso 12 les dice, les dice, ustedes tienen que trabajar, ustedes deben trabajar, vuelvan al trabajo. A los tales mandamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, que trabajen tranquilamente, honradamente, sea que Cristo venga o no venga hoy o mañana, que me encuentre trabajando. Y luego Pablo conecta entonces con la gran aplicación, no os canséis vosotros hermanos de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien.
Y a esos hermanos no los tengan por enemigos, porque son sus hermanos. Amonéstenlos como hermanos. Y allí Pablo entonces conecta nuestro tema. Verso 16, mas no los tengáis por enemigos, sino a molestarle como hermanos. Y 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Ahora en los versos 16 al 18 cierra su carta reconociendo que ante las dificultades que vivía la iglesia, con las tribulaciones de afuera y los problemas internos con los hermanos ociosos, la iglesia necesitaba algo más que sus amonestaciones apostólicas para perseverar y solucionar esos problemas. Pablo sabía que la iglesia necesitaba la intervención directa del mismo Señor de la iglesia, que él no podía. No solo porque estuviera lejos, sino porque él, si tenía paz, era porque el Señor mismo le había dado paz. Él no les podía dar la paz, él no les podía dar la gracia, él no les podía a ellos dar lo que necesitaban para perseverar en medio de las tribulaciones y del gran problema que tenían interno con los hermanos. Y él dice, y el Señor de paz os dé siempre paz y en toda manera. El tema de estos 3 versos son las palabras finales del apóstol con las cuales cierra su carta y presenta al Señor como la fuente de paz y gracia, a la vez que autentica su carta ante la iglesia. Y el título que le he dado es Paz y gracia del Señor para una iglesia atribulada. Y sentí mucha nostalgia, les cuento esto. No solo porque es que al cerrar una carta uno se encariña con los personajes, uno se encariña, bueno, para predicar 10 sermones de 47 versículos, uno lee y el Espíritu Santo es tan bueno que le va mostrando a uno y lo lleva, como dice el pastor Sergio, en su máquina del tiempo, y uno camina por esas calles polvorientas y uno está con los hermanos y uno está viendo a Pablo trabajando y uno ve a aquellos otros hermanos sentados esperando que el vecino, el hermano le traiga el plato de comida, y uno se mete en todo ese cuento, mis hermanos, y da tristeza, ¿verdad?, cerrar la carta. Y pensaba yo, una carta que alcanzó a ser llamada ejemplar, una iglesia que llegó a ser llamada ejemplar, pero no perfecta, mis hermanos. Y el Señor permitió todo eso para que nosotros no cayéramos en legalismos extremos, nosotros no cayéramos en demandas, es que tienen que ser perfectos. No, mis hermanos, no hay perfección en la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque empezando por el pastor y sus miembros, todos somos imperfectos y nosotros somos la iglesia. Entonces nosotros mismos hacemos que la iglesia sea imperfecta, mis hermanos. Y bueno, tomando alientos ya, también le decimos adiós a la carta estudiando estos últimos 3 versículos. Y vamos a respetar el orden del bosquejo bíblico. Por tanto, veremos en primer lugar la fuente de paz para la iglesia, verso 16. Luego veremos el signo de autenticidad y deber para la iglesia, verso 17. Y por último veremos la bendición para la iglesia, verso 18. Ese es el bosquejo que nos da la Biblia y lo vamos a respetar. Verso 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros, todos vosotros. Amén. Pablo sabía, como ya dije, que la iglesia recién establecida, muy atacada, una iglesia atribulada, una iglesia con problemas en cuanto a su escatología, ahora con este problema de estos hermanos ociosos, necesitaba de algo sobrenatural para poder enfrentar esos problemas y continuar siendo la iglesia ejemplar, la iglesia perseverante en medio de todo eso. Él sabía que esa paz no se la podían dar entre ellos como hermanos, ni él como apóstol. Entonces Pablo acude al único, aquel que es la fuente de paz para el cristiano, aquel que es la fuente de paz para la iglesia, y les presenta a Jesucristo. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Hermanos, la paz, una palabra tan trillada en el mundo de hoy, ¿verdad? Un mundo convulsionado, violento, pero muy mal interpretada. Y Pablo sabía que ellos necesitaban de algo que no estaba en la tierra, que no podía ser aquí en la tierra, de algo que había venido a la tierra, y que necesitaban de esa paz sobrenatural para poder enfrentar y vencer las dificultades y perseverar. Y esa fuente de paz tiene nombre propio y se llama Jesucristo el Señor. La paz verdadera, hermanos, tiene nombre y tiene su origen en el Señor. Él solo Él puede darle paz al pecador. Solo Él, nadie más.
Y Pablo dice, mi deseo, mi oración, mi petición es que el Señor de paz, en este momento de turbulencia que están viviendo ustedes sé que están mal, presión de afuera, persecución. Los comentaristas dicen, las autoridades, la sociedad sobre esta pequeña iglesia, abandonados de sus esposas, desheredados de sus padres, despedidos de sus empleos, para ir a comprar por allá lo que se vendía en aquel tiempo de alimentos, tenían que mandar a alguien que se acomidiera porque a ellos no les vendían. O sea, esta iglesia estaba pasando por muchas turbulencias. Y ellos necesitaban tener paz, tranquilidad, regocijo, confianza. Y no en un momento. Pablo dice, en todo momento, en todo tiempo y en toda manera, o sea, en toda situación. El cristiano necesita la paz verdadera, una paz que se prolonga, que se extiende, no una paz temporal, ni en algunas áreas de la vida o para algunas situaciones, hermanos. Continuamente necesitamos la paz de Dios reinando en nuestros corazones, porque la vida de nosotros es un conflicto permanente, mis hermanos. No solo es un conflicto con el pecado, nuestro remanente de pecado, es un conflicto con las personas que nos rodean, hermanos. Vivimos expuestos a un conflicto y tenemos que vivir concentrados, luchando, porque en cualquier momento, si no tengo esta paz reinando en mi corazón, lo que se convierte es en una alteración, en una discusión, y viene el conflicto. Y solamente la paz de Dios en nuestros corazones puede hacer que podamos vivir en medio de esta convulsión en la que vivimos, hermanos. Podamos vivir en paz. ¿Pero qué es la paz? 3 letras. ¿Qué es la paz para el mundo? Sencillamente, el mundo define la paz como la ausencia de conflictos o guerras. Ese es el todo para el mundo. ¿Qué es la paz para las personas sin Cristo? No tener conflictos, tener todo lo necesario y sentirme bien conmigo mismo. Y esa paz la buscan ellos, los que no están sin Cristo. Aquí muchos vivimos muchos años sin Cristo y cómo tratábamos de distraernos de la realidad, de las situaciones, buscando una religión, buscando algunos la meditación, la levitación, el deporte, la droga, la inmoralidad sexual, el alcoholismo, el tabaco. Personas que no apagan el cigarrillo. Pero esa es una paz imperfecta. Todo eso pasa y su despertar es todavía más terrible. Necesitan consumir más, beber más, fumar más, más inmoralidad, más mentira, conseguir dinero más pronto. Cada vez están peores, las personas sin Cristo están peor cada día. Ellos nunca tendrán la paz verdadera. Nunca el impío tendrá la paz verdadera. La paz del mundo no es la paz que el hombre necesita. Y no es la paz de la que Pablo habla acá, ni es la paz del Señor. Él dijo antes de morir en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y miren, yo no la doy como el mundo la da. Una paz ficticia, temporal, vana. No se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. La paz de Cristo es una paz espiritual, es una paz interior, opuesta completamente a lo del mundo. Isaías 57, 21. No hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quiénes? Para los impíos no hay paz. Andan buscando en una cosa y la otra. Cada vez se inventan drogas más fuertes, toda vez se están inventando más y más maldades para tratar de tener paz, pero ellos se están hundiendo más y más en la desesperación. En la desesperación. Los no cristianos nunca tendrán paz verdadera, porque solo Jesucristo, Él es la fuente de la paz. Es la fuente de la paz. Tampoco esta paz que habla Pablo acá la podemos dejar en el Shalom hebreo, ¿cierto? Aquel saludo del que ya hemos hablado muchas veces desde este púlpito y que hace referencia, podemos decirlo, a un bienestar integral. Se encontraban 2 judíos y el saludo era Shalom, y ahí estaba reunido
que tengas paz, que todo te esté saliendo bien, que tu salud, tu economía, tus animales no aborten y que todos tus hijos estén, o sea, una paz integral, un bienestar integral. Pero esta paz, entendida bíblicamente, tiene que ver con el sosiego espiritual que se alcanza a partir de un conocimiento correcto de quién es Dios, quién es el hombre después de la caída y lo que Dios ha hecho con su Hijo a favor del pecador. Ahí está. La paz de la que habla Pablo no es la ausencia de aflicciones o conflictos, no, es la capacidad de estar tranquilos, sosegados, seguros en Dios y sus promesas en Cristo en medio de las aflicciones y conflictos. ¿Por qué, hermanos? Porque la paz verdadera, que solo le pertenece al pueblo de Dios, al cristiano bíblico, es el saber que ahora, por los méritos de Cristo, todas sus transgresiones, todos sus pecados han sido perdonados y por tanto ya Dios no es un juez airado para él. Ya Dios no es un enemigo, sino su Padre amoroso. Saber esto, hermano, en medio de la enfermedad, del conflicto, la escasez económica, en medio de lo que estés, te da paz. Porque el Espíritu Santo siempre te va a decir, esto es temporal, lo que te espera es eterno, es bueno, es grato. Te espera la felicidad, te espera el gozo, te espera la alegría, te espera la salud, te espera el bienestar eterno. Y eso, hermanos, produce paz en medio de las aflicciones. Saber que Cristo cargó con tus pecados y que no hay condenación posible para un alma que arrepentida haya venido a Cristo, te dará paz en cualquier situación de esta vida. Recordemos, hermano, y es bueno recordar esto, que después de la caída el ser humano nace en rebeldía contra Dios. Y el resultado natural es la enemistad contra Dios. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios está sobre los hombres. Y Pablo lo explica entonces en Romanos 3:23, porque está la ira de continuo sobre los hombres, por cuanto todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios, de la justicia de Dios, del favor de Dios, del favor salvador. Por tanto, para que el hombre pudiera tener paz con Dios, tenía que ser el mismo Dios ofendido quien tomara la iniciativa de reconciliar a sus enemigos con él. Y asombrosamente, misteriosamente, soberanamente, hermanos, desde el Antiguo Testamento en Génesis 3:15, Él promete la simiente de la mujer. El triturador de cabezas vendría a este mundo, mis hermanos. Y según Isaías 9:6, ¿saben cómo vendría? Alabado sea el Señor, como un príncipe de paz, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es. Y si hay aquí algún amigo, tú necesitas escuchar el consejo de Dios. Él es el único consejero. Él es el único consejero que te puede a ti dar el consejo, que te puede hacer feliz por toda la eternidad. Él es el único que te puede librar de un tormento eterno en el infierno, amigo. Míralo, es un niño, sí, él vino como niño, vino como un niño, pero ¿cuáles serían sus nombres? Admirable consejero, Dios fuerte. Dios fuerte porque Él es Dios. Y amigo, por favor, amigo que no eres cristiano, amigo, si tú te quedas sin Cristo, te quedas sin Dios. Mira que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios, amigo, es rechazar a Dios. Se convertiría para su pueblo en el verdadero consejero, en el Dios invencible, Padre eterno. Sí, Jesucristo también es tu Padre porque Él es Dios y príncipe de paz. Y este príncipe vino al mundo como niño. ¿Y saben qué hicieron los ángeles allá en Lucas 2, 13 y 14? Cuando vino al mundo, proclamaron en su venida. Y repentinamente apareció un ángel en multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Esa simiente vino al mundo, vivió, sufrió, derramó su sangre, murió, resucitó, ascendió a los cielos con un propósito. Dice Pablo ahí en Colosenses 1:20 que su propósito fue hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Isaías 53 profetiza. 53:5 dice que el castigo o el precio, el costo pagado por el Señor para que tuviéramos paz con Dios fue sobre Él. Fue su muerte, la ira de Dios. Y el resultado de esa muerte, como pago absoluto de todos nuestros pecados, pasados, presentes, y los que cometeremos inconscientemente hasta el día de nuestra muerte, cancelado para siempre. La muerte de Cristo. Tú glorificas, hermano, hermana, a Cristo. Tú honras al Padre cuando tú realmente aceptas que no te queda una sola cuota de tu deuda en el cielo para pagar el día de tu muerte. Tú glorificas a Dios el Padre. Tú honras la muerte de Cristo. Es cuando tú aceptas en tu corazón que ya toda tu deuda ha sido cancelada eternamente y para siempre. Ese es darle valor a los sufrimientos, a la sangre, a la muerte del Señor Jesucristo. Él murió para pagar eterna y perfectamente los pecados de su pueblo que se acogen a Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que corren a Él diciendo: Señor, no tengo nada bueno en mí, solo merezco el infierno, Señor, pero tú moriste en esa cruz en pago por mis culpas y pecados, perdóname y sálvame. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos heredarán la vida eterna. Y el resultado de su muerte, el resultado de esa muerte solo es uno, hermanos. Pablo lo explica en Romanos 1:5, es paz. Justificados pues por la paz, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe en Cristo, mis hermanos, tenemos paz para con Dios. No hay nada más sorprendente que un enemigo, un violento, una insignificante criatura, más pequeño ante los ojos de Dios que el átomo más pequeño, se haya levantado contra su creador y tenga la osadía de decir: yo soy bueno, yo no mato y yo no robo, cuando muera voy para el cielo. Si es que cambió de nombre y ahora el infierno se llama cielo para él, pues bueno, porque a lo más profundo del infierno va a ir. Pero no tiene por qué ser así, amigo. Mira a Jesucristo, míralo, cree en Él por la fe y tú tendrás paz para con Dios. A esos enemigos, a esos que éramos sus enemigos, es los que ahora Dios ha declarado justificados por la obra de Cristo. Y solamente ese pueblo tiene la verdadera paz. Saber que aquí mismo puedo morir porque Él es soberano. Por la obra de Cristo, escucharé aquellas palabras: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de mi Señor. Hermanos, la consecuencia natural de la obra del Señor para con los pecadores que crean en Él es paz eterna para con Dios. Paz aquí es saber que por la obra de Jesucristo en la cruz ya he sido reconciliado con Dios. Paz es saber que no hay ninguna condenación, Romanos 8:1, para el creyente. Paz es saber que a pesar de las aflicciones que tendremos hasta el último día de nuestra vida, porque qué bendición tan grande que el Señor nos haya dejado esta participación. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Paz es saber, hermano, que a pesar de lo que nos venga, lo que estemos viviendo, hermanos, mi final será bueno, mi final será glorioso. Colosenses 3 y 4. Mi final será bueno, mi final será glorioso. Por favor, amados, en pantalla los textos. Colosenses 3 y 4, por favor. Pero la pregunta es: ¿por qué, si eran creyentes, Pablo les desea que el Señor de paz os dé paz siempre? ¿Acaso no lo sabían? ¿Acaso no tenían ellos esa paz ya escriturada, por así decirlo? Sí, mis hermanos, eran creyentes verdaderos. Pero ¿qué pasa? Que somos muy débiles en la fe. Somos muy inconstantes en la fe. Y cualquier tribulación, cualquier situación adversa nos hace olvidar que ahora somos hijos de Dios
y gozamos de su paz, de su amor y de su salvación. Si olvido esto, pierdo la paz. Incluso en la aflicción podemos olvidar que el Señor ha prometido allá en Mateo 28:20 estar con nosotros todos los días hasta el final. Y por eso Pablo les pide: el Señor sea con todos vosotros. ¿Cuántas veces, creo que son incontables, nos hemos olvidado de la presencia activa del Señor a nuestro lado? El Señor no está ahí como las imágenes del sacramentalismo romano. No, el Señor es una presencia activa con nosotros. Y nos olvidamos de esa presencia activa con nosotros y de todo lo que ha puesto para que tomemos y podamos tener paz. Y cada que me olvido del Señor, me olvido de sus promesas, me olvido de su palabra, entonces pierdo la paz. ¿Por qué? Porque quito la mirada de Cristo en la cruz y la pongo en mí mismo, y la pongo en un hermano, en otra persona, la pongo en mi billetera, la pongo en cualquier cosa. Y se pierde la paz. Se pierde la paz. Incluso perdemos la paz cuando nos la dañamos entre nosotros mismos. Es que orando y orando, pero no te veo hacer nada. ¿Les ha llegado a pasar? Y permitimos que esas voces nos dañen la paz, cuando Él ha dicho: estar quietos y vedme obrar a mí. Si tú, siendo malo, sabes dar cosas buenas a tus hijos, cuánto más tu Padre que está en los cielos, que conoce de anticipado todo, te dará lo que Él sabe que necesitas. Perdemos muy fácil la paz, y Pablo aquí está orando, pidiendo que ellos tengan presente esa paz. En el contexto ya tenían al Señor, sí, y tenían la paz, pero era una paz inactiva. Tenían que activar la paz ellos mismos, y es nuestra responsabilidad activar la paz. ¿Cómo? Trayendo a memoria los hechos de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros, trayendo permanentemente a recuerdo las promesas de Dios a través de Cristo para nosotros. Mientras más piense, mientras más luche por educar mi mente a pensar en la palabra de Dios, en buscar de Dios, más paz tendré en medio de la tribulación. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel que piensa de vez en cuando, que lee la Biblia de vez en cuando, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, esta paz está al alcance de todo cristiano, está al alcance de todos. Pero para esto tengo que llenarme, saturarme de la palabra de Dios, porque si no, seguiré sacando mis conclusiones, mis definiciones, incluso terminaré hasta acusando a Dios. ¿Sí? ¿Por qué esto a mí? Mejor al vecino o al hermano, porque cada que me quejo, ¿por qué a mí? Estoy diciendo: ¿por qué no se lo llevaste a otra persona? Y salgo cometiendo pecado y pecado. No, mantente centrado, que tu corazón rebose la palabra de Dios, que tu boca hable la palabra de Dios. De lo que abunda en el corazón, dice la Biblia, habla la boca. Y tú debes estar lleno de la palabra de Dios. Tú debes buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, afanosamente, desesperadamente, apasionadamente. Tú sabes que te vas a ir de aquí en cualquier momento y que tu destino es el reino de Cristo. Ya no por la fe, sino real, en su presencia. Él cumplirá porque Él es fiel. Si tú haces eso, Él te guardará en completa paz en medio del dolor, de la aflicción o del conflicto que tengas. Y Pablo deseaba esta paz para los hermanos. Pero Pablo deseaba también darles una razón para que confiaran en su carta, con un propósito, que no pudieran decir: Pablo, no obedecemos. En nuestro segundo encabezado, el signo de autenticidad y deber para la iglesia, verso 17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. En el primer siglo, los tiempos de Pablo,
La manera más común para comunicarse eran las cartas. Y era costumbre tener un secretario o amanuense al cual se le dictaba el mensaje, y entonces al final, el autor tomaba la pluma, escribía unas palabras de saludo, se presentaba y escribía su saludo final. ¿Y terminaba qué? Firmando con su nombre. En este caso, y el de otras cartas, Pablo lo hacía. Dictaba el mensaje, en este caso pudo haber sido a Silas, a Silvano o a Timoteo. Y luego escribía la salutación y firmaba. Y esto hacía, mis hermanos, que el cambio de caligrafía entre aquel que había escrito el contenido del mensaje y aquel que al final tomaba y firmaba, fuera muy visible, fuera muy diferente. Cualquiera aquí, yo le puedo dictar, escríbeme estas palabras para el hermano y permíteme, yo firmo. Muy diferente la caligrafía de quien escribió a quien está firmando. Era muy diferente. Y Pablo dice, es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. O sea, así es mi caligrafía. En los tiempos de Pablo las cartas iban y venían. Y esto era aprovechado por los enemigos de Pablo para desacreditar su apostolado y su evangelio. Y esta iglesia ya había sufrido, creemos firmemente, ese ataque de los enemigos por medio de cartas. Ya los había sufrido, ellos eran astutos, ellos sabían que en el primer siglo el analfabetismo era mucho. Y que gran parte, por no decir la gran mayoría de estas iglesias gentiles eran personas que no sabían leer. Entonces eran muy fáciles de confundir. Entonces escribían la carta, los falsos maestros, y luego firmaban falsificando la firma, valga la redundancia, del apóstol Pablo. El Pablo en el capítulo 2, verso 2 les exhorta a no dejarse mover de la doctrina por él enseñada por ningún medio, ya fuera por revelación. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Y miren lo que decía la cartica aquella falsa, en el sentido de que el día del Señor está a la mano, ha llegado. En el verso 15 les llama a estar firmes en la doctrina enseñada en sus cartas. Ellos escribían las cartas con todo este engaño. Se presentaban a la iglesia y decían, vengo de parte del apóstol Pablo. Él me escribió y me ordenó decirles esto en su nombre. Y leían su falso mensaje. Cristo ya vino. Y los débiles lo habían comprado. Y Pablo les dice, comparen mi caligrafía, comparen mi letra, mi firma con las de esas cartas falsas que tienen ahí y con mi primera carta. También dicen algunos comentaristas que muy fácil Pablo, en el corto tiempo que estuvo allá, dejó algunos escritos y allí estaban firmados. O sea, ellos tenían como mirar acá y comprobar si era la firma de Pablo o era una firma falsificada. Y esto tenía un doble propósito. Su firma autenticaba la carta como palabra de Dios. Amén. Y esto daba tranquilidad a la iglesia de que realmente era así. Y ellos habían tomado entonces las palabras de Pablo, los maduros habían tomado las palabras de los apóstoles no como palabra de hombre, sino como es en verdad, palabra de Dios. Pero segundo, ponía un gran peso de responsabilidad sobre la iglesia, de manera especial sobre aquellos ociosos. No tenían excusa para desobedecer a Pablo, porque estaban desobedeciendo ¿a quién? A Dios, al Señor. Por medio de la carta ya había advertido el verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos en esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. O sea, ya no tenían excusa para decir, es que pensamos, Pablo, que esa carta era falsa. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver que esa carta sea autenticada con nosotros? Lo que acabo de decir, hermanos, que nosotros tenemos la misma seguridad que tenía la iglesia firme de que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estos 47 versículos.
de que Pablo los escribió, y que si Pablo dijo, capítulo 1, verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, verso 14, verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria del poder. Nosotros debemos creer que Dios ha dicho, los que no crean en Cristo serán condenados. No es Pablo, no es Pablo, es Dios quien está hablando. Pero también debemos creer que si el Señor nos ha dicho, verso 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de poder, yo debo obedecerlo, yo debo creerlo. Pablo está diciendo, los que no crean lo que digo en esta carta, si el apóstol Pablo había dicho de parte de Dios, si el apóstol Pablo había dicho de Dios, capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo no puedo dejarme mover por todo lo que se está levantando y se va a mover porque estoy desobedeciendo a Dios, no a Pablo. Pablo dice, el que no obedezca lo que decimos en esta carta, no es solo referente al trabajo, tiene mucho que ver con nosotros. Nosotros sabemos que es la palabra inspirada de Dios y que debemos obedecerla, creerla, aplicarla y vivirla, hermanos, hasta el día del Señor. Hasta que el Señor venga, esta es labor de Dios para nosotros. En tercer lugar, llegamos a las últimas palabras de Pablo con las que cierra la carta y despide la iglesia, y nosotros también le decimos, Señor, gracias por esta carta, por todo lo que nos enseñaste, y lo hace con una bendición. Veamos en último lugar la bendición final para la iglesia. Es una bendición de gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia es algo que cubre todos los escritos de Pablo. Es maravilloso, porque es que la Biblia dice mucho de Pablo en el Nuevo Testamento. Es maravilloso. Bueno, ya muchos saben que es mi personaje favorito después del Señor, claro está. Todos los escritos de Pablo, sus oraciones, sus amonestaciones, sus consejos, sus saludos, sus despedidas, todo estaba bañado con la gracia de Dios. Hermano, ese hombre respiraba gracia. Ese hombre se alimentaba de la gracia de Dios. Ese hombre, sí podemos decir, dependía de la gracia de Dios. Ese hombre sí, hermanos. No, nosotros no sabemos nada de la gracia. Muchas veces hablamos y hasta predicamos de la gracia, sentí vergüenza, pero lo escribí para decirlo. Pero debemos aceptar, hermano, que estamos lejos de entender la gracia como la entendía el apóstol Pablo. Lejos, hermanos. Razones: quizás porque no cometimos los mismos pecados que Pablo cometió. Fuimos grandes pecadores, a pecadores que fuimos, ¿verdad? ¿Cómo así? Yo nada más. A pecadores que fuimos, pero no cometimos los pecados en el grado de Pablo, ¿verdad? Yo le hice daño a muchas personas, pero no a cristianos. No perseguí la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces hay una diferencia en cuanto a eso, que Pablo cometió unos pecados muy graves. O sea, Dios le concedió a Pablo en su prudencia y soberanía que probara realmente lo que era sentir dolor, pena y tristeza por un verdadero pecado. Los pecados contra los santos, hermano. Él no cogió a azotar y a matar violadores, secuestradores y asesinos. Aquí debería haber una ley en Colombia para todo eso. Estaríamos de acuerdo con la voluntad de Dios, pero Él ha decretado un día para matarlos a todos. Bueno, quizás por eso, pero también quizás porque no sufrimos como Cristo sufrió, como sufrió Pablo por Cristo y por su iglesia, para depender absolutamente de la gracia. Quizás no sufrimos como Pablo sufrió para poder depender de la gracia de Dios. Yo pensaba solamente en el naufragio, ¿sí? O sea, una dependencia absoluta de la gracia de Dios, al borde de la muerte.
Quizás por eso no valoramos la gracia, pero quizás también porque, y este me estremeció mucho el corazón, quizás porque nosotros no hemos subido al tercer cielo para ver las riquezas manifiestas de la gloria, de la gracia de Dios como las vio Pablo, mis hermanos. Pablo estuvo en el tercer cielo y él vio lo que realmente espera a los cristianos allá, mis hermanos. Él lo vio, lo vio, lo vio. Por eso él ya decía tranquilamente, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, hermano. Él sabía lo que le esperaba. Su final fue bueno y será bueno el de todo el que cree en Cristo, mis hermanos. Bueno, pero hay una cuarta razón. De pronto no valoramos la gracia de Dios porque no somos tan humildes como Pablo para reconocer que todo lo que hemos recibido a lo largo de la vida, incluida la vida misma, es solamente por gracia. La gracia no es solo el favor inmerecido de Dios para el pecador, no, eso es muy corto. La palabra gracia resume todo lo que hemos recibido de parte de Dios, la vida, todo para la vida, el día, la noche, el aire, el agua, el sol, los alimentos, el tener una familia, el tener hijos, el tener un padre, el tener una madre, el tener hermanos, el tener dónde dormir, qué ponerme, qué calzarme, tener una iglesia bíblica, hermano, y súmele todo. ¿Por qué, hermanos? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él sea la gloria por siempre, amén. No tenemos nada, todo lo recibimos por pura gracia, por pura gracia. Aún si mueres siendo cristiano, es por pura gracia, porque para los demás la muerte será una desgracia eterna. ¿Y sabes por qué? Porque ya Dios, que no se equivoca ni miente, dijo en Romanos 8:28 que todas las cosas, las que me gustan, las que no me gustan, las que veo, las que no veo, las que entiendo, las que no entiendo, todas están cooperando, se están reuniendo, se están sumando una tras otra para el bien de nuestras almas. Cooperan para bien, y eso es pura gracia, mis hermanos. Porque por nuestro pecado debían estar cooperando todas y para un día, pero para nuestra condenación. Pero de manera especial la palabra gracia no solo nos habla de todo lo que recibimos para esta vida y la vida misma, sino que la palabra gracia sintetiza toda la obra redentora de Jesucristo por el pecador. Cuando te digan que es gracia, tú respondes: es la obra redentora del Señor imputada a favor de un pecador como yo, por la cual soy salvo de la ira venidera sin ningún mérito. Eso es gracia. Es la obra redentora del Señor imputada a favor de un pecador como yo, por la cual soy salvo de la ira venidera sin ningún mérito en mí. Esa es la verdadera definición de la gracia. Eso es gracia, Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esa gracia produce un efecto práctico en el creyente. Y era la gracia que Pablo deseaba para los hermanos. La gracia capacita, es un misterio para toda buena obra. Y Pablo deseaba que la gracia del Señor capacitara a los hermanos para perseverar en medio de las tribulaciones y problemas internos con sus hermanos. Necesitaban de mucha gracia. Es un misterio. Pablo decía en 1 Corintios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, es un misterio, pero en todo lo que vamos a hacer, nosotros necesitamos la gracia de Dios. Que Dios ponga su gracia. Y nosotros por eso oramos por los hermanos. Señor, hoy el hermanito Julano de tal tiene una cita. Señor, pido gracia para que no le duela mucho su inyección. Nosotros oramos por gracia, hermanos, porque ya sabemos, hermanos, que hay una gracia activa. La gracia no es solo el regalo de todo, sino que la gracia es algo envolvente, es como místicamente como un mover de Dios a favor del creyente, que siempre lo está respaldando en toda buena obra, para que tome las mejores decisiones, para que haga las mejores obras. Es la gracia de Dios la que permite entonces que nosotros podamos, hermanos, obtener muchas victorias en este mundo que sin la gracia de Dios no tendríamos, de manera especial sobre el pecado. Es la gracia de Dios.
Los creyentes contamos con la gracia de Dios para todo en esta vida. Pero no solo contamos con la gracia, contamos con la paz y la gracia de Dios. Porque nosotros hemos sido establecidos en Cristo, unidos a Cristo. Y Él es el Señor, Él es la fuente, Él es el origen, no solo de la paz, sino también de la gracia. Él es el Señor de la paz y Él es el Señor de la gracia para ayudarnos en todas nuestras tribulaciones. Amada iglesia, la paz significa consuelo, descanso, reposo. No la busques en otro ser, no la busques en otro hermano, no la busques en tu esposo, no la busques en tu esposa, no la busques en tus amados hijos, no la busques en tu empleo, no la busques en tu dinero, no la busques en tu salud. Todo eso es temporal. Tu paz está solamente en Jesucristo, el príncipe de paz. Él es el Señor y la fuente de paz. Fuera de Cristo no hay paz. La verdadera paz, no lo olvides, es haberte reconciliado con Dios. Es saber que todos tus pecados han sido perdonados eternamente y para siempre. La verdadera paz es saber que un día entrarás en el reposo eterno con la confianza de que por los méritos de Jesús tú gozarás de eterna paz para con Dios. Recuerda que tú necesitas de la gracia de Dios para actuar en esta vida. Si eres cristiano ya tienes la paz, ya tienes la gracia. Solo te falta ser más responsable con los deberes cristianos. Aquí están todos escritos. Tú nunca mejorarás en ningún área de tu vida si no eres un mejor cristiano. Empieza por ahí. Empieza por ahí. Nunca mejorarás. Nunca serás un mejor esposo. Nunca serás una mejor esposa. Nunca serás un mejor hijo. Nunca serás un mejor trabajador. Nunca serás un mejor patrón si no empiezas por mejorar tu vida cristiana. Muchos deben reconocer que su vida cristiana ha sido un desastre. Que han querido andar entre dos caminos. Que han querido andar incluso en pecados, en vicios, borracheras, tabaco y otras drogas y otras cosas feas de este mundo. No esperes tener la paz de Dios ni la gracia de Dios a tu favor permanentemente. Dios es justo. Él es justo. Y al que adopta como hijo, en vez de gracia y paz, le dará disciplina y castigo. Y sigue siendo Dios. Y sigue siendo tu Padre si has creído en Jesucristo. Si has creído en Jesucristo. Acógete a las instrucciones dadas por el Señor en su palabra. Él solo quiere tu bien. Lo malo que te ocurre es bajo tu irresponsabilidad. No seas más irresponsable como cristiano. Madura en tu cristiandad. Prepárate, prepárate. Cada semana que nos reunimos acá nos queda una semana menos de vida. La vida cristiana no es para que seas feliz en este mundo. La vida cristiana es para prepararte para la dicha eterna. No está tu riqueza, no está tu bienestar, no está tu gozo, no está tu paz, no está tu gracia completa aquí en este mundo. Estás siendo preparado sermón tras sermón para aprender a vivir en este mundo como un verdadero cristiano mientras llega la hora de tu partida. El creyente puede orar tranquilamente: Señor, tu paz y tu gracia me sostengan en medio de mi dolor. Pero primero él se revisa a la luz de la Escritura. ¿Cómo está viviendo? No hablamos de perfección, hablamos de perseverancia en la santificación y el odio por el pecado. A los amigos que están aquí sin Cristo, amigos, ustedes no tienen esta paz de que hemos hablado hoy, ni esta gracia. No. Ustedes tienen una benevolencia general que se mueve por el mundo de parte de Dios. Usted puede tener salud, dinero, hijos hermosos y todo, pero usted está andando por una cornisa demasiado resbaladiza y demasiado débil. En cualquier momento esa cornisa se va a desfondar y usted caerá al infierno. La benevolencia de Dios es general y es temporal. Es temporal. Él dice en su palabra que Él ha hecho algo por ti. Se llama Jesucristo crucificado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado,
Pero el que no cree, amigo querido, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amigo, ¿quieres tener paz y gracia de Dios? Amigo, ven a Cristo en esta mañana. Ven a Cristo, entrégate a Jesucristo. Él te perdonará y te salvará. ¿De qué? De la ira venidera que sufrirás eternamente en un lugar llamado infierno. Acógete a Cristo y serás salvo. Inclinen su rostro conmigo, por favor, y hagamos una breve oración. Padre, infinitas gracias por tu santa y bendita palabra. Qué bueno eres, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por hacer tu obra santificadora y purificadora en la iglesia. Gracias, Espíritu Santo, por cerrar esta carta con estas benditas palabras. Gracias, gracias, Señor, por enseñarnos que ni el saludo de una carta ni la despedida se deben tomar a la ligera. Allá en Timoteo 3:16 tú dices que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Gracias, Espíritu Santo, por darnos la predicación expositiva, con la cual nos limitas a los predicadores y nos haces tomar en serio cada sílaba de tu palabra. Gracias por esta carta preciosa que hemos cerrado. Una iglesia que se despide en tribulación, en aflicción, con dificultades internas y dificultades externas, pero allí tenían al Señor de la iglesia, su fuente de paz y su fuente de gracia para sostenerlos, para darles el valor, para darles el amor, para darles la fe, para que ellos continuaran perseverando. Oh mi Señor y mi Dios, hoy al cerrar esta carta, yo te pido que esta no sea la iglesia, la misma iglesia de cuando iniciamos, Señor. Oh Señor, yo te pido, Padre, que nosotros seamos entendidos y que entendamos la gran responsabilidad que tenemos nosotros de poner por obra lo aprendido. Esta iglesia debe estar más consciente de que tú eres un juez justo y que harás justicia un día, que a pesar de las tribulaciones debemos perseverar como estos hermanos, sabiendo que un día quienes les atribulan, ellos serían condenados, pero ellos tendrían gozo eterno con los santos. También te pedimos que nos libres, Señor, de comprar ideas erróneas referentes al día del Señor. Esto cada vez va a haber más y más dadores de fechas. Estafadores saldrán usando la religión para decir entreguen todo, vendan todo, porque ya Cristo viene, hagamos buenas obras. Dale a la iglesia centralidad doctrinal como Pablo le reclamaba aquí a esta iglesia, Señor. Danos, Dios, cada día una mayor fe en la sola Escritura. Que cada día tu palabra, la Biblia, sea la máxima regla de conducta y fe para este remanente de bello, Señor. Pero también te pedimos, danos responsabilidad en la laboriosidad. Haznos muy responsables, Señor, en el trabajo. Danos, Dios, comprender que nuestro trabajo te importa, que te importan las motivaciones con las cuales trabajamos, no para atesorar nosotros, no para llenarnos nosotros de comodidades y nuestros hermanos pasando necesidades, no para llenarnos de dinero en los bancos que no usamos para nada y la iglesia pasando necesidades. Oh, la iglesia bíblica, Señor, debe ser entendida en tu santa voluntad. Pero también te pido humildemente como pastor, Señor, que tu gracia, tu paz llenen esta congregación. Oh Señor, danos tu paz. Danos tu paz, Señor, para que podamos amarnos en medio de nuestras diferencias, para que podamos soportarnos, para que podamos apoyarnos, ayudarnos, socorrernos, sin mirarnos humanamente, sino mirándonos a través de Cristo. Danos de tu gracia, Señor, que tu gracia sobreabunde en esta iglesia de bello, Señor, en todas nuestras actividades, para que podamos hacer las cosas como Pablo decía, sea que comamos, que bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Bendice esta iglesia, Señor, con paz y con gracia. Pero también te pido humildemente por aquellas personas, Señor, si aquí hay alguien que no ha creído en Cristo, Señor, haz tu obra salvadora. Espíritu Santo, obra en él. Si es tu escogido, si es tu elegido, Señor, motívalo a creer.